Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen una continuidad lamentable en algunos de los temas de la semana pasada, pero que no por ello dejan de ser menos interesantes. Y sobre todo cuando lo que cambia son las actitudes, los escenarios, pero algunos temas sorprendentemente sustituyen a otros y la visión de los estadistas es lo que hace la diferencia. De pronto, ébola es el gran tema. Tiene varias lecturas esto y alguna no por reiterada es menos sospechosa, ¿no? Pero el ébola ha generado también reacciones de solidaridad, reacciones sobre todo en el ámbito de la patria grande, latinoamericana y caribeña, previendo rápidamente salir adelante en defensa de la salud y el bienestar de nuestros pueblos. De hecho, la conferencia que tuvo por sede La Habana, en la hermana República de Cuba, de la que hemos informado ampliamente a través de nuestros medios oficiales, ha constituido una iniciativa del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que se ha plasmado allí, en la hermosa capital de La Habana, la capital de Cuba, del verde lagarto verde. Y esto ha generado, por extrapolación, numerosos temas de verdadero interés para todos nosotros, los que podemos estar en el área de influencia y aquellos que no, pero que sin embargo podemos decir hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Como era de esperar, allí se dieron cita en el aeropuerto José Martí, el viejo rancho Boyeros de antes de la Revolución y ahora el modernísimo José Martí, como no podía ser menos en un país de tan amplio desarrollo turístico. Y varios países del ALBA afirmaron sus estrategias en Cuba contra el ébola, una conferencia, iniciativa del presidente de la República Constitucional de Venezuela. Las experiencias, escuchar a los expertos y luego dejar un nivel de coordinación perfecto entre nuestros ministerios de salud, entre nuestras autoridades y científicos en la materia, para que nuestros países, los países del ALBA y más allá, los países de América Latina y el Caribe, avancemos frente a esta amenaza y consolidemos, a propósito de esta amenaza, todos nuestros sistemas públicos de salud. Estados Unidos ya reaccionaba y otros países, pero aquí estaba la verdadera contingencia dando un paso adelante. Inclusive más allá, nos parece extraordinario. Si fuera posible con el gobierno de los Estados Unidos, reuniones de trabajo, atender temas de estas características con todo el poder que ellos tienen, económico, financiero, etcétera, etcétera. Bueno, sería extraordinario que fuera un punto, aunque sea un punto, de encuentro por la humanidad. En esta reunión participaron numerosos mandatarios y ministros de las 12 naciones del ALBA, integradas por Antigua, Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Surinam, Guyana y Haití. Aquí llegaba el hermano Evo, el compañero Evo del Estado Plurinacional de Bolivia. En la cumbre propuesta por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ALBA propone definir su contribución mancomunada ante este importante desafío sanitario a escala planetaria. Venimos acompañados por nuestro hermano canciller, nuestro ministro de Salud, para de manera conjunta hacer una profunda evaluación y cómo vamos a defender la vida, cómo vamos a salvar la humanidad. Y saludo, respeto, admiro muchísimo las reacciones que hace Cuba. He escuchado mensajes de nuestro hermano comandante Fidel, cuando dice la hora del deber llega. Queremos compartir esta gran experiencia del pueblo cubano. El pueblo cubano a la cabeza de nuestro comandante siempre solidario con los países del mundo y de la humanidad. Cumbre sobre un solo tema para preparar a nuestros países a prevenir y enfrentar la amenaza del ébola. El ALBA reacciona y se prepara temprano. Un gran tema de salud, gran amenaza y tenemos que prepararnos, declaró Maduro el pasado viernes tras confirmar su presencia. El mandatario de la hermana República de Nicaragua, siendo recibido
junto con otros. Mientras tanto, viajaban a Sierra Leona 165 médicos cubanos. Frente a la epidemia del ébola, que afecta a hermanos en África particularmente y que se ha trasladado a otros países desarrollados. Han sido las palabras del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La delegación cubana enviada a África está formada por 63 médicos y 102 enfermeros con más de 15 años de trabajo y en su mayoría en experiencia como cooperantes de salud en otros países y muchos de ellos en África. Los profesionales sanitarios habían sido despedidos en el aeropuerto por el propio presidente cubano Raúl Castro, cuyo gobierno se comprometió a diferentes acciones. Hermano pueblo de África, y nos amenaza a todos. El ébola ha dejado un saldo elevado de casos diagnosticados y fallecidos en varios países, incluyendo 2 naciones ubicadas fuera de ese continente. Según la información, Cuba también ha enviado a los jefes de las brigadas médicas que mandará a Liberia y Guinea a Conakry como avanzada para crear las condiciones. Que debe evitarse cualquier politización de ese grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. A partir de lo que expresé al secretario general de la ONU el pasado 5 de septiembre, orientamos a nuestros representantes que participaron en eventos realizados en la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ratificar que Cuba está dispuesta a trabajar codo con todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Nicolás Maduro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reiteró los basamentos de la decisión y también habló del ALBA tiene que ser preventiva. Quiero sumarme a las voces sinceras que desde el alma de nuestros pueblos felicita y reconoce el gesto y la acción inmediata que ha tomado Cuba al enviar personal profesional en el campo sanitario, médicos, médicas, enfermeras, preparados, dotados, que ya recorren los campos de los pobres de Sierra Leona, de Guinea y de los países del África Occidental. También estaba presente el enviado del secretario general de la ONU para el ébola, David Navarro. La respuesta debe ser empoderar a la gente para superar el desafío del ébola. Este virus ha caído sobre sus vidas, sus medios de subsistencia y sus tradiciones. Y esta respuesta requiere un trabajo conjunto muy fuerte para poder derrotar este desafío. Invitamos también a cooperar en esto. Casi todavía con los dolores del terremoto que destruyó nuestra hermana Haití, acordamos: 1. Coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola, incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países con trabajadores sanitarios y los suministros y materiales pertinentes, constatando con preocupación que los recursos internacionales requeridos, establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presuntos casos de infección, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad
la historia del viaje y o la historia de exposición reportada por el paciente obtenida en la investigación epidemiológica. Enfatizó luego las medidas de seguridad en puertos y aeropuertos. TSP, reforzar las medidas de vigilancia y control epidemiológico en las fronteras, en particular en puertos y aeropuertos. El presidente cubano, Raúl Castro, hizo una brillante declaración, de cual un segmento aquí. Oficialmente esta reunión y agradecemos nuevamente por su presencia y participación a los distinguidos jefes de Estado y de Gobierno y demás jefes de delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas, así como al enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para el Ébola. Mientras esto ocurría en La Habana, demostrando lo oportuno de la iniciativa y haber salido adelante, en Galveston, Texas, en uno de los famosos cruceros de las no menos publicitadas líneas que se dedican a este negocio, había ya un drama en pleno desarrollo a bordo, ¿no? Y esto tenía que ver con las posibilidades de contaminación. El fantasma del ébola estaba como polizonte en un crucero por el Caribe y habían manipulado las muestras de sangre del paciente liberiano muerto de ébola en Dallas, uno de sus tripulantes pasajeros. Y eso convertía a una laboratorista, una persona de riesgo de contraer la enfermedad. Y aún así, esa laboratorista tomó el crucero por el Caribe para festejar su aniversario de casada. Y los pasajeros se enteraron, es más, se enteró todo el mundo. Y el lujoso paseo en barco se convirtió en una pesadilla. Este Carnival Magic. El crucero regresó ayer al puerto de Galveston, Texas, dejando atrás un ajetreado viaje de 7 días en el que los pasajeros vieron interrumpidas sus vacaciones, además de pasar por la angustia de contagiarse con esta enfermedad infecciosa y mortal. La pasajera del barco Carnival Magic, que causó la preocupación, es supervisora de un laboratorio de análisis clínicos y manipuló una muestra de fluidos extraídos a Erin Duncan, muerto días atrás en el Hospital Presbiteriano de Salud de Texas, precisamente por ébola. La mujer nunca mostró síntomas durante el viaje, pero se puso en cuarentena voluntaria en el barco como medida de precaución. Pero entonces, trabajadora de la salud, ¿por qué diablos subió al crucero? La portavoz del Departamento de Estado, Jim Psaki, dijo que cuando la mujer salió de Estados Unidos a bordo del crucero, el 12 de octubre, los funcionarios de salud solo requerían a las personas que hicieran un autoseguimiento de posibles síntomas. Las autoridades intensificaron sus medidas luego de que el crucero inició su viaje y que 2 enfermeras fueran diagnosticadas con ébola. Para entonces, la experta en bioquímica ya estaba navegando a bordo. Carnival Cruise Lines dijo que la mujer no estaba considerada como un riesgo para las personas o para la tripulación y que estaba en estrecha consulta con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El suboficial de Marina Andy Kendrick dijo a la Associated Press que un equipo de la Guardia Costera llegó en helicóptero el sábado al barco para recoger una muestra de sangre de la mujer. Dijo que la muestra de sangre fue llevada a un laboratorio estatal en Austin, Texas, para su análisis. Y ayer la muestra para respiros de profundos de todos dio negativo. Vicky Ray, vicepresidenta de atención a los pasajeros de Carnival Cruise, dijo que la mujer y su esposo bajaron del barco después de la llegada a Galveston y se fueron solos a casa en un automóvil, pero atrás dejaron una estela desastrosa que le complicó la vida a más de 4.000 pasajeros, sin contar tripulantes. Y el temor de contagio de ébola alteró el descanso de los turistas a bordo del buque, quienes se enteraron a través del sistema de altoparlantes que uno de los pasajeros estaba bajo vigilancia médica, nada menos que por posible ébola. En Texas, el juez Clay Jenkins, del condado de Dallas, decía: hoy estamos en condiciones de anunciar que de los 48 contactos originales, 43 de esos contactos han efectivamente han quedado fuera, libres de ébola, como en la medianoche de ayer.
Hay una persona que va a durar un poco más debido al hecho de que estaba en la ambulancia antes de ser puesto fuera de servicio. Y hay 4 personas más que se encontraban con los trabajadores de salud que vieron al señor Duncan, hablamos de la ambulancia que lo llevó, y continuaron teniendo contacto con él después. Pero todos los 48 se encuentran bien y esta es una buena noticia. But all of those 48 are well into, 43 are off, and the one will be later today, and the other 4 will be in the coming days. So, por otra parte, el juez del condado, Jenkins, también tenía algo que decir y afirmó: George Mason, by now, George is, these people, part of our estas personas son parte de nuestra comunidad y se están integrando de nuevo a nuestra comunidad. Hablé anoche por teléfono con Luis y su sentimiento de esta mañana era de miedo. Miedo de cómo ella y los jóvenes serían aceptados, cómo serían tratados, ya sea que fueran vistos como portadores de enfermedades o como rarezas. Hay cierto riesgo de que ninguna de esas personas que estén marcadas se encuentren fuera de la lista de ébola. Estaban en contacto con alguien que sí tenía ébola. Y el periodo de tiempo para que pueda madurar en sus cuerpos ha caducado. Así que no tienen ébola. Ellos y toda la gente de nuestra población han pasado por una calvaria increíble y son personas que necesitan nuestra compasión, nuestro respeto y amor. Los tratamos de la manera que quieren que su propia familia sea tratada, si estuvieras en su lugar y si este caso estuviera en tu familia. Luego el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, dijo: encontramos una comunidad cerrada, que era una zona de retiro católico en Oak Cliff, y ahí es donde Luisa está en este momento. Esto no hubiera ocurrido, seguro. Es privado, es seguro que el resto del barrio lo que realmente proporcionó estas últimas 2 semanas y media como tema de tensión, esperamos que sea ahora un motivo de respiro para la familia. Y luego, el pastor de mayor rango en Wilshire, en la iglesia bautista, George Mason, también actuaba en esta rueda de prensa y decía: esta ha sido una situación que es difícil de concebir, incluso si usted no la ha vivido. Es una experiencia de aislamiento, lleno de temor y de ansiedad acerca de una enfermedad muy aterradora. Y han sido capaces de manejar esto con extraordinaria elegancia, junto con la amabilidad de personas que han escrito notas, que han cuidado de ellos, entre ellos el Departamento de Salud y otros centros, los funcionarios gubernamentales y similares, pero la gente de todo el país ha escrito notas de ánimo para ellos, han llamado y nos han pedido que les transmita sus condolencias en su nombre y para animar a ellos, que son los protagonistas que están en medio de esta duda. Mientras tanto, en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, decía: I saw some of those comments. I don't have more analysis of how we might have discussions with them. Vi algunos de esos comentarios que ustedes mencionan. Yo no tengo más el análisis ni la forma en que podríamos tener conversaciones con ellos en el futuro. Usted sabe que si tenemos conversaciones con ellos de vez en cuando sobre determinadas cuestiones, pero este es un tema que se maneja con mucha delicadeza. Me gustaría decir que este es un problema mundial que los países deben intensificar y hacer frente con todo lo que tengan. El secretario, muy pública y abiertamente, dijo que es una contribución significativa lo que podemos hacer y el gobierno cree que el Congreso tiene un papel muy importante que desempeñar en el problema nuclear en Irán. Cambió de tema inmediato. ¿Por qué hablaba generalidades antes? Porque estaba respondiendo a nivel del Departamento de Estado. La oferta que había hecho Fidel Castro, el pueblo cubano, de aportar personal y la experiencia que tienen sobre este particular para contribuir en la lucha contra el ébola. De manera que ella hizo una Verónica o dos cuando le dijeron: los cubanos quieren colaborar, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Tienen experiencia, tienen gente y están dispuestos a enviarla? Bueno, la sacó por la tangente. And then only if and after Iran
has upheld its end of the arrangement where we look to lift or terminate sanctions. And this is for a very good policy reason. Me gustaría decir que es un problema mundial, que los países deben intensificar y hacer frente a todo lo que puedan, y el secretario, muy pública abiertamente, dijimos que nos pareció que era una buena y significativa contribución de parte de los cubanos. Y nos referimos a suspender temporalmente todo lo que sea foco de contagio. Maryland, y un mal momento, incluso abucheos, para el presidente Obama en campaña. We believe that in America, we believe that... Creemos en América, debió decir Estados Unidos, americanos somos todos, ¿no? Pero bueno. Y de repente empezaron a gritarle, sonrió, encajó el golpe como pudo, pero también aparecieron pancartas. Realmente le hicieron una choteada en su presentación. Hold on a minute. Espera un minuto, antes que nada. No pude oír al joven, pero esperen. Creo que en realidad estaba preocupado por la reforma migratoria, y la razón por la que no hemos hecho la reforma migratoria es porque el Congreso, los republicanos del Congreso en la Cámara de Representantes han estado bloqueando la reforma migratoria. No olvidemos que este fue un punto de su campaña, ¿no? The problem is I'm actually for immigration reform. And the reason we haven't done immigration reform is because Debemos tener compasión si usted tiene un familiar porque no hemos arreglado el sistema que no funciona, están preocupados por haber sido deportado, entonces usted va a estar demasiado preocupado. Claro que se debe protestar, eso está bien, pero creemos en un Estados Unidos donde todo el mundo crea una ocasión que pueda asegurarle que el sistema de inmigración sigue siendo fiel a nuestras tradiciones, ya que somos una nación de inmigrantes. is worried about being deported, then you're going to be worried too. Of course, he should be protesting the folks who are blocking it. En resumen, el Partido Republicano puede seguir diciendo lo que está en contra, que saben que están en contra de mí, eso lo sabemos. Ya sabes, todos ustedes saben, si me propongo algo que ellos estarán en contra inmediatamente. Si digo pastel de manzana, es un gran pastel, ellos dicen no y no. Our traditions, which is that we're a nation of immigrants. Algunos de los asistentes abandonaron el recinto en Maryland durante el discurso de Obama. Obama, cuyos niveles de popularidad están en mínimos históricos, ha puesto su esfuerzo de campaña en ayudar a recaudar fondos para los demócratas, quienes se arriesgan a perder el control del Senado en las elecciones de medio término del 4 de noviembre. Something they're against it. If I said, you know, apple pie is a great pie, they'd say, no, it's not. Ahí dijo, ¿no? Incluso si la torta, si el pastel de manzana, yo digo que es bueno, ellos dicen que no. Muchos candidatos han tratado de evitar esto. Pero bueno, Río de Janeiro y Sao Paulo. La campaña ahora es más al sur y los candidatos bajan el tono del debate en Brasil. Aquí Dilma y por supuesto su contendor. Ambos candidatos en empate técnico según los sondeos. Cruzaron acusaciones de terrorismo en la campaña, pero el tono general del tercero y el cuarto debate celebrado en TV Record de Sao Paulo fue menos agresivo que los dos anteriores, pidieron que así fueran, ¿no? Rousseff aseguró que ordenó investigar las recientes denuncias de sobornos y sobreprecios en la petrolera. Nunca impedí la investigación, dijo. Por lo tanto, le refutó Neves diciendo, qué triste es un país donde un presidente manda investigar. Eso puede funcionar en algunas dictaduras amigas de su gobierno. Quien investiga son las instituciones, refutó Neves, sin precisar a qué gobiernos se refería. El socialdemócrata de 54 años es el preferido de los mercados y aseguró que su gobierno podría llevar la inflación al 3%. La analista política Alessandra Alde dice, Dilma está calificando para ejecutar, sabe muy bien cómo gobernar, pero ella no está bien entrenada para debates políticos. Creo que ha mejorado mucho desde los primeros debates hasta ahora. Habló con confianza, ella respondió de una manera más objetiva. Yo diría que ella era más objetivo que Neves en términos de cómo se respondió a lo que se había pedido.
El debate fue bastante movido y Dilma Rousseff decía frente a Neves: así el candidato, señor candidato, vamos a tomarlo esto con calma en respuesta a su comparación. Sé que usted en lo que cree es en el Fondo Monetario Internacional y claramente es así porque siempre vuelve hacia el Fondo Monetario Internacional cuando lo necesita. Internacional, até porque vocês sempre recorreram a ele quando precisaram. Bastante movido el tema, algunas indirectas que afectan a las sociedades estratégicas que hay, pero en cualquier caso, las analistas dicen que Dilma lo ha hecho bien, pero que no es su fuerte este tipo de debate. Sin embargo, la gestión de gobierno que ha cumplido puede significar algo interesante a la hora de que el electorado decida. Agora o senhor que faz a última pergunta desse primeiro bloco. 45 segundos, por favor. O primeiro deles, de que a inflação está sob controle. El tema de la inflación, como de costumbre, ha resultado lo fundamental, la economía. A senhora há de convir. Governança durante esses últimos 12 anos. Siguen las interrogantes, la campaña se nota bastante fuerte y en todo caso hay dos tendencias claramente definidas que no son precisamente una de ellas las más populares. Cualquiera sea el caso, este es el momento exacto de hacer un corte. Volveremos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Venezuela vuelve a ocupar su espacio en el mundo para fortalecer la OPEP, defender los precios del petróleo y defender los derechos soberanos del pueblo venezolano. ¿Cómo creen ustedes, queridos amigos y compatriotas, que nosotros pudiéramos inyectarle recursos a la educación, a la salud, a la microempresa, a la industria, al turismo, a la infraestructura, a las viviendas, a los ambulatorios? ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos hacerlo si no tuviésemos un precio del barril justo? Cuando llegamos al gobierno, lo vuelvo a decir, estaba en 8, menos de 8. No había dinero ni para pagar sueldos. Así que mantener estable los precios justos del petróleo es vital para Venezuela. Y se trata de buscar la justicia, la equidad, respeto a la autodeterminación de los pueblos, que cesen las invasiones, las guerras, los imperios, los bloqueos, los embargos, las arbitrariedades, los abusos de los más poderosos. Hay un espacio donde puedes encontrarte con la economía, con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. Librería del BCB Gastón Parra Luzardo. Los libros, tu espacio. 5 grandes revoluciones para lo que resta de la década número 2 del siglo XXI. Yo llamo a toda Venezuela, a la juventud, a los estudiantes, maestros, profesores, investigadores, a que asumamos con un perfil propio venezolano, con el patrimonio acumulado en estos años de avance educativo, cultural, científico, asumamos una segunda revolución en el campo de la educación, de la investigación científica, de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo material, físico, económico del país. Y no es cualquier conocimiento, no es cualquier ciencia, es el conocimiento vinculado a la construcción de una nueva sociedad que tiene sus valores, sus parámetros, la sociedad de la solidaridad, la sociedad del amor, la sociedad del compartir, del hacer. Y les voy a decir algo,
Óiganme bien lo que le voy a decir. Sus días están contados. Bien raro, muy raro, que ahora no vale el diálogo. ¿Escucharon, no? Y además tenemos los días contados. Dijo este señor diputado, ¿no? Tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Sí? Sí, con Loren Saleh a lo mejor tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Verdad? Con Loren Saleh. Frente a la amenaza clara de políticos como Berrizbeitia, asociado a la exdiputada María Corina Machado y a Enrique Salas Romer, la respuesta de la Juventud Revolucionaria es contundente. Juramos que pase lo que pase y en cualquier circunstancia, nuestra vida por delante, jamás traicionaremos el legado, el amor, el sueño, la esperanza de Chávez. Lucharemos hasta vencer y seremos libres para siempre. Independencia y patria socialista. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos la cotización de mercado que habitualmente compartimos con ustedes. El precio del crudo venezolano está estable a $77.65, mientras que la cesta OPEP sube a $83.19. En igual tendencia, el West Texas sube a $83.30. Y el Brent del Mar del Norte sigue en la misma línea con $86.16 al momento del cierre. El oro, en medio de incertidumbres como estamos, crece su cotización y la onza Troy quedó en $1.237.28. Baja el quintal de café, pero queda muy bien, $198 redondos. El precio del cobre a 6.500 redondos la tonelada, estable. Y el precio del níquel, buena noticia para nuestros productores, al alza, $15.505 la tonelada. El euro a 1,27 estables. Esto que llega como información de última hora porque estábamos, para variar, modificando el segundo bloque de nuestras noticias. Como estábamos hablando de ébola, vamos a hacer un seguimiento a uno de los campanazos que en el aspecto sanitario sacudió a la opinión pública en España, y no es el único caso, lamentablemente, ¿no? Así que vamos a abrir nuestra segunda parte, precisamente en la península ibérica, y hay una enfermera que dio aparentemente positivo en ébola y estaban aislándola y manteniéndola en expectativa a ella y a toda la opinión pública en uno de los más conocidos centros asistenciales de Madrid, con lo cual hemos modificado, para variar, la pauta de nuestro segundo bloque, y los acontecimientos en pleno desarrollo nos llevan a otras latitudes que no las que teníamos previsto. Sudáfrica se espera la sentencia de Pistorius, pero eso es de menor importancia frente a esto. Estamos en un hospital universitario de lo que representa el Hospital Carlos III, como toda una referencia, y en este sentido, Teresa Romero, de 44 años, había dado negativo a la última prueba de ébola, y Fernando Simón decía, si la segunda prueba a la paciente, la cual se llevará a cabo mañana, es negativa, tendremos en cuenta, en principio, su recuperación de la infección, sabiendo que todas las infecciones virales pueden tener fluctuaciones causadas por muchos factores. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. La curación de la infección, hay que tener muy claro que esta paciente ha seguido un proceso infectivo muy grave que ha afectado a varios órganos
y no hay que considerar que la curación de la infección es el alta de la paciente, son cosas diferentes, lo que se trata es una paciente y por lo tanto la paciente es posible que requiera un periodo más largo de hospitalización para curarse de la afección orgánica que le haya podido producir esta infección. Ustedes cuando tienes el resultado. Si no estamos mal informados hasta ahora... Mientras esto ocurría en Madrid, en Luxemburgo, los cancilleres se ponían de acuerdo sobre el tema ébola y trataban de coordinar, incluyendo al representante francés Laurent Fabius. La situación aquí se volvía bastante comprometida. Pero en todo el ámbito europeo, ¿no?, se seguía el tema del ébola con una preocupación realmente intensa, porque esto se está presentando al mismo tiempo con diferentes grados de preocupación y gravedad en diferentes latitudes y longitudes. Fernando Simón había dado esta declaración, pero es posible que Romero requiera de un periodo más largo de hospitalización para curarse de la afección orgánica que le ha podido producir este contagio, añadió Romero, que de momento ha recibido atención psicológica para prepararle por el eco mundial incluso que su caso ha tenido, ¿no? Por lo demás, hay que tener en cuenta que el primer análisis negativo fue este domingo, después que Romero estuvo 48 horas sin recibir tratamiento por primera vez desde que fue ingresada. La auxiliar de enfermería fue ingresada el 6 en el Hospital Carlos III, que estamos viendo en Madrid, y se tomaron medidas especiales. Al parecer, fue contagiada en este mismo centro por el segundo de los misioneros españoles repatriados de África y que falleciera en septiembre. De todas formas, si el test de mañana resulta negativo, no supondrá el alta inmediata de la paciente, que ya ha sufrido un proceso infeccioso muy grave, apuntó Simón. Volvimos a Luxemburgo. Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, decía: mis colegas, los ministros europeos de Asuntos Exteriores, son unánimes en decir que esta idea de un coordinador europeo para la lucha contra el ébola es una buena idea, por lo que se adoptará en algunos momentos y el nombre del elegido se dará a conocer en los próximos días. Creo que es un paso muy importante porque es necesario para todo el mundo para comenzar a luchar contra esta epidemia que es muy grave. Lo que es muy importante es que las proyecciones en la partida y en la llegada sean totalmente eficientes y sistemas de detección internos que difieren en los países estén bien organizados y sean controlados. Y este coordinador que vamos a nominar a nivel europeo va a garantizar que en una parte de las acciones, al menos a nivel europeo, sean eficientes. Y si cada país hace, si es que cada país hace lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Por lo tanto, la Unión Europea se toma muy en serio esto y designará un coordinador en la crisis del ébola. El jefe de la diplomacia francesa, como acabamos de ver, ha explicado que los Estados miembros deben decidir aún quién asumirá la tarea de coordinador al tiempo que ha definido sus funciones como las de vigilar las acciones. En Luxemburgo, Frank-Walter Steinmeier señalaba que lo que he sugerido o propuesto que podría lanzar una especie de misión civil de la Unión Europea, y es debido a que es evidente que hay ciertos estados más grandes que son capaces de poner en práctica sus propias estructuras en las posibles áreas afectadas del ébola. Pero los estados más pequeños no podrán hacer eso. Necesitamos una plataforma en la que los países más pequeños puedan atracar y partir de ella. Eso podría ser una misión civil de la Unión Europea. ¿Cómo se implementarán? Bueno, tendremos que ver, no se ha decidido hoy, pero la idea de una plataforma con posibilidades de conexión para estados más pequeños fue un planteo que resultó bastante convincente. En suma, Alemania propone una misión civil de la Unión Europea para combatir el ébola incluso en África. Steinmeier propuso este domingo la creación de una misión civil en el seno de la Unión Europea destinada a combatir la epidemia de ébola directamente en África. Y en Corea, Seúl, el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Tae-yul, cambiaba de tema y decía:
Esta reunión fue convocada para discutir todos los detalles necesarios y las medidas para enviar a nuestros trabajadores de la salud para responder también en estas latitudes por la crisis del ébola. Y Ho Jong-chu, el director general de Cooperación al Desarrollo de Corea del Sur, también declaraba en esta plenaria y decía: la seguridad del personal enviado es una prioridad, por lo que un equipo de avanzada irá primero para comprobar las medidas de seguridad en el terreno. Después de eso vamos a enviar el equipo principal. Los detalles como una región, el tamaño de la región en la que vamos a actuar y las formas para el envío será decidido en una reunión interinstitucional sobre ayuda de emergencia después que el equipo de avanzada retorne y nos informe de la realidad sobre el terreno. En suma, el personal médico de Corea del Sur desplegará sus actividades hasta finales de enero del 2015 y se prevé que el grueso del equipo médico de Corea del Sur sea enviado alrededor del próximo mes a las regiones de África Occidental afectadas por el virus del ébola, despliegue sus servicios de asistencia y actúe de inmediato. Mientras tanto, en Beijing, China, el representante Brett Rearson del Programa de Alimentos Mundial decía: el Programa Mundial de Alimentos y el pueblo de África Occidental están especialmente agradecidos por esta contribución de $6 millones de la República Popular de China en estos momentos tan difíciles, cuando tenemos que revertir el avance del ébola. Esta sustancial y muy oportuna contribución del Programa Mundial de Alimentos que hace China se dividirá en partes iguales entre los tres países, lo que permite al Programa Mundial de Alimentos las compras de suministros vitales, principalmente arroz, lentejas, guisantes amarillos y cereales fortificados y combinados. Esto dará raciones de emergencia a más de 300.000 personas durante un mes. El representante Brett Rearson decía: este es tiempo en que la realidad y estas contribuciones podrían tener un impacto tan enorme. Creo que se puede hacer la misma cosa del sector empresarial, siendo los mayores inversores en África Occidental en este instante. Sería el momento de que los inversores, las corporaciones, salieran a salvar vidas. China agradece al Programa Mundial de Alimentos por su apoyo a la lucha contra el ébola. Y esto que acabamos de ver es el impactante, potente explosión cerca de una fábrica de municiones en Donetsk, en menos de una rueda de prensa. Fue registrada este lunes de una fábrica de municiones en Donetsk, situada en Ucrania y controlada por separatistas prorrusos, sin que se hayan registrado víctimas mortales ni heridos. La deflagración fue al mediodía y rompió los cristales de las ventanas en los inmuebles en un radio de varios kilómetros de distancia. La explosión provocó un incendio y dejó una columna de humo visible en el cielo desde muchos kilómetros, en esta ciudad controlada por los separatistas prorrusos que luchan contra las fuerzas gubernamentales de Kiev. El portavoz militar ucraniano ha negado que la explosión haya sido causada por un misil lanzado por las fuerzas gubernamentales de Kiev y ha subrayado que no han tenido nada que ver con el suceso, algo que muchos ponen en duda. El impacto fue prácticamente directo. La explosión fue evidentemente coordinada porque sabían que iba a haber esa rueda de prensa. Y además era nada menos que el titular del Parlamento de la autoproclamada República de Donetsk, Denis Pushkin. Mientras tanto, en Moscú, el tema pasa, entre otras cosas, por la economía. Un residente de Moscú decía: tengo miedo de que podamos tener un estancamiento conectado de alguna manera con los precios del petróleo y esto nos traiga también a la debilitación del rublo. Vitali dice: esto no me afecta en modo alguno. Yo no viajo a Estados Unidos, estoy acostumbrado a aceptar estas variaciones. El petróleo sube, el rublo cae.
Una oscilación comprensible. Cuando el petróleo cae, el rublo va a subir. Спокойно относиться ко всем этим колебаниям. Нефть идет вниз, доллар идет вверх. Это качели, понятно. Нефть пойдет вверх, доллар пойдет вниз. Y Evgeny decía, podemos ver que los precios comienzan a subir gradualmente, de lo contrario no lo sentimos mucho. Espero que no tenga impacto en nuestras facturas de servicios públicos. Nosotros alquilamos un apartamento y el alquiler también lo podemos subir a causa de eso. De lo contrario, todavía no lo estamos sintiendo. Todo el mundo preocupado por la situación del rublo, menos preocupados parecen los que deben sufrirlo si ocurre. Este economista jefe, Alexei Debriatov, dice, en primer lugar es el petróleo. El dólar ha sido siempre sensible a los precios del petróleo. El segundo factor que creo es la geopolítica. Y el tercer factor que se vuelve más y más importante en estos días es esta incapacidad de las corporaciones rusas para refinanciar su deuda externa. Otro economista jefe, Alexei Debriatov, dice, dado que vemos la recuperación del precio del petróleo, dado que es probable que veamos una cierta relajación en cuanto a las sanciones occidentales sobre el año que viene por el verano, entonces esperamos que la economía rusa mostrará un pequeño crecimiento. Pero aún así, es el crecimiento, y hay que verlo. Se puede llamar nuevo estancamiento, pero dadas las suposiciones, no esperamos una recesión. En suma, la economía rusa afectada por la caída de los precios del petróleo, caída difícil de explicar en estos momentos y que tiene lecturas non santas que en este momento no viene al caso en nuestro dossier. Moscú, seguimos allí, Sergei Lavrov, y dice, siempre hay una tentación de encontrar una metáfora, una palabra, por ejemplo, de las personas que se preguntan acerca de una segunda guerra fría, o de un entorno a la vieja Guerra Fría, por supuesto, no es una Guerra Fría. Más apropiado sería hacerse la pregunta de dónde estas relaciones se dirigen. Ustedes saben, ellos ya han bajado muy lejos y muy profundo. Tengo grandes esperanzas de que esta disminución en nuestro nivel de cooperación ya haya llegado al fondo y haya tocado el fondo de roca. Esta nueva etapa de nuestras relaciones será muy larga y no solo por el hecho de que la crisis de Ucrania, que es a lo que se refiere en general, va a tomar algún tiempo y todos vamos a tener que pensar en unir nuestros esfuerzos de una manera constructiva y no en la forma de sanciones unilaterales. Así se refería a la actitud de las potencias occidentales, ¿no? Lavrov espera que el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos en realidad haya tocado fondo. Y el ministro de Asuntos Exteriores dijo que no espera que las cosas se pongan peor. Estos son asentamientos en los terrenos ocupados. Mohamed Siyuki dice, a las 2:40 los colonos judíos interrumpieron en nuestra casa por la noche. Ellos forzaron la puerta y entraron. Todos los vecinos de aquí son árabes, no hay judíos. Todo el mundo es árabe. Es porque toda esta zona está llena de lugares sagrados o incluso porque Al-Aqsa, la mezquita, está aquí. Si ve esto, colonos metidos aquí, esto es realmente aterrador. Los judíos dicen que han comprado las casas y vienen y ocupan nuestras casas que han sido nuestras por generaciones. Siempre ha sido esto un lugar árabe. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cómo van a venir aquí de repente a adueñarse de una casa que no es de ellos y decir que ellos tienen derecho a vivir aquí donde hemos vivido nosotros por generaciones? A las 2:40 los colonos irrumpieron por violencia en la casa por la noche, forzaron la puerta y entraron. Todos los vecinos de aquí son árabes. ¿Qué provocación es esta? Y judíos tienen claramente los derechos al igual que los árabes, decía Daniel Lurie, portavoz de Ateret Kohanim. Ateret Kohanim es uno de los organismos que motivó esta agresión. Los judíos tienen claramente los derechos al igual que los árabes, lo hacen para poder comprar en cualquier lugar en Jerusalén, sobre todo si se trata de un antiguo barrio judío. En especial, si se trata
vistas al monte del templo, la ciudad de David y la propia ciudad vieja. No hay nada más natural, tiene sentido, dice este señor, que se lo expliquen a los palestinos. Me imagino que hay algunos árabes que no aceptan a ningunos judíos en esta región. No hay escasez de los árabes que quieran llevarnos al mar. Aún así, hay algunos árabes que todavía no creen que tengamos derecho sobre el monte del templo o que Jerusalén no debe ser dividida. Pero no me concierne. La preocupación del pueblo judío es que estamos viviendo en el Estado de Israel, en una capital unida donde judíos y árabes viven juntos. Y los judíos tienen el derecho a vivir en todas partes y en cualquier lugar, en cualquier barrio, sobre todo en un antiguo barrio judío. Bueno, esto viola toda resolución de las Naciones Unidas, ¿no? Pero a los efectos la ignoran olímpicamente. Nabil Shahat, asesor del presidente palestino Mahmoud Abbas, dice: esta es la colonización de los colonos, es decir, una vez que se compra un israelí de un territorio en Cisjordania, lo convierte en una zona militar que el gobierno israelí protege y se convierte en parte de las negociaciones con los israelíes sobre el futuro del territorio palestino. Se involucran y se envuelven en la política, está lleno de un intento de quitarnos nuestras tierras y que está diseñado básicamente para poner fin a nuestra reivindicación histórica sobre nuestras tierras. ¿Todo esto por qué? Porque los colonos judíos subrepticiamente ocupan 2 edificios en Jerusalén Oriental y lo hicieron este lunes en el barrio de Silván, Jerusalén del Este. Ciudad del Vaticano. El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, hablaba hoy a nombre del Santo Padre y de la institución. Hablando de cruces de intereses históricos y de diferentes formas de asumir la fe, el Papa saluda a los guardias suizos, gente de la aristocracia que se dedica a esto. Tiene una historia interesantísima la Guardia Suiza, ¿no? Pero además de esos uniformes de uno de los grandes maestros de las artes, también tengan armamento muy moderno si llega el caso, ¿no? Bueno, el padre Federico, y además se entrenan como comandos, ¿no? Son todos expertos de artes marciales y unas cuantas cositas más. El padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, decía hoy: no debemos de ninguna manera pensar o hablar de una guerra, ni pensar ni hablar de una guerra entre el cristianismo y el islam, mientras que los cristianos están tratando de desarrollar relaciones positivas con las personas en el frente islámico. Nosotros también hablamos de la cuestión de la internacionalización del conflicto. ¿Por qué la gente ahora, los jóvenes, son diferentes? Assolutamente pensare né parlare di una guerra fra cristianesimo e Islam in nessun modo, ecco, che invece i cristiani... De ninguna manera hablar ni pensar de una guerra entre el cristianismo y el Islam. Desarrollamos relaciones positivas con personas en el frente islámico. Y luego, ante otro tema, dijo: nosotros también hablamos de la cuestión de la internalización del conflicto, porque la gente ahora, los jóvenes de diferentes países, se unen al grupo Estado Islámico y van al Medio Oriente a luchar. ¿Cuáles pueden ser las causas y cuáles los malestares que en nuestras sociedades se generan para causar este tipo de problemas? Sono anche i malesseri, diciamo, delle nostre società che possono dare luogo a questo tipo di problemi. En suma, el Papa Francisco se unió a altos clérigos del Vaticano en el aula del Sínodo Nuevo en el Vaticano para una reunión especial de cardenales con el objetivo de discutir la situación en el Oriente Medio y la forma de responder a la subida del grupo islámico autoproclamada. It's not a, happy thought. Los líderes católicos están particularmente alarmados de que los gobiernos occidentales están ofreciendo visas a las minorías religiosas perseguidas y dijeron: los cristianos deben ser alentados a permanecer en la región y debe haber garantías de seguridad dadas para que puedan regresar a sus hogares. Los cardenales mayores pidieron a los gobiernos proporcionar más ayuda humanitaria para los refugiados y que aborden las causas fundamentales del conflicto, el flujo de armas a la región y la inestabilidad que no tiene otra causa que el conflicto de Israel con los palestinos.
Bueno, el director del Centro Simón Wiesenthal para la Casa de los Nazis ha trabajado bastante y en Jerusalén volvían a hacer noticia. Y Efraín Zurov, director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal de Israel y de la parte que recuerda los campos de exterminio, como las imágenes que estamos viendo, es uno de los cazadores de nazi, decía: preferimos una medida de justicia en lugar de justicia, pero es un pensamiento feliz. Esta persona recibe millones de dólares de los Estados Unidos y de los contribuyentes. Y se dice que millones de dólares fueron pagados por Estados Unidos a criminales de guerra nazi a través de la seguridad social. ¿Cuándo? Cuando decidieron llevárselo por diferentes motivos a los Estados Unidos. Pero tampoco hay que olvidar detalles tan interesantes, dejemos esas imágenes terribles de los campos de concentración y de exterminio. Tampoco hay que olvidar aquello que hicieron los Estados Unidos con los científicos del Tercer Reich. ¿Cómo llega Estados Unidos a la Luna en la carrera espacial en plena Guerra Fría, carrera espacial con la ex Unión Soviética? Con el equipo formado por von Braun. ¿Quién era von Braun? El creador de las famosas bombas voladoras V1 y V2. La V1 era un pulso reactor, un avión con un motor cohete sin piloto, pequeño, estilizado, pero con una tremenda carga de nariz. Lo dirigían con alguna aproximada puntería sobre una ciudad como Londres, y cuando caían venían supersónicos, ni siquiera se oía caer la bomba, simplemente estallaba y destruía 3, 4 casas, media manzana. Esa era la V2. La B2, con un poco de audacia, los pilotos de los Spitfire o de los Hurricane, si se lanzaban en picada a todo gas, podían llegar a alcanzarlas, no eran supersónicas, y tocarlas con la punta de las alas, arriesgando un estallido, y las desviaban. Es una historia no siempre contada, ¿no? Y en algunas veces tuvieron efecto. Ahora, cuando llegó la B2, que era ya salía del campo atmosférico y gravitacional prácticamente, y trazaba una parábola y caía hipersónica, nadie la veía ni siquiera llegar. Esa fue la etapa del terror, sobre todo en Londres, ¿no? Porque se sabía que si Londres y Gran Bretaña no caía, podía ser lo que en efecto fue el portaaviones de Estados Unidos para el enorme envío de hombres y materiales al frente europeo. Veamos esto. Alemania comenzó por Polonia, siguió por la ocupación de Francia y toda Europa estaba en un puño. Luego comenzó a lanzar la campaña a través del canal hacia Inglaterra, ¿no? Ahora bien, cuando se logra contener la invasión, la enorme capacidad industrial intacta para el aparato tecnológico militar industrial de Estados Unidos en verdaderos convoyes interminables de barcos, Victory, que se hacían barcos en 1 o 2 días, además fue un récord de producción, llevaban hombres, tropas, implementos hacia el Reino Unido. Inglaterra sería el portaaviones para dar el salto y recuperar Europa. En esos tiempos, la Unión Soviética avanzaba a su vez arrolladoramente hacia Occidente, y así prensaron aquel esfuerzo de guerra. La tecnología de punta de aquellos misiles V2 y V1 y toda otra tecnología de punta la absorbió Estados Unidos, y por supuesto que trajo a los que técnicamente podían ser considerados criminales de guerra, pero le interesaba muchísimo ese desarrollo militar. ¿Por qué? Porque ya se estaba planteando en ciernes lo que sería la Guerra Fría. Una federación rusa, hoy, entonces Unión Soviética, que era una potencia imparable, ya podía medirse de igual a igual con los Estados Unidos. No tuvimos una tercera guerra, bueno, entre otras cosas por lo que decía aquel general del Pentágono, ¿no? Hemos llegado a la época de los gigantes nucleares y los enanos de la ética. O como dijo Linus Pauling, hemos llegado a la paz en el planeta. ¿Por qué? Por el terror. Porque lo que venía era la destrucción mutua asegurada y la pérdida de condiciones de vida para el ser humano en el planeta después de una guerra nuclear y termonuclear de esas dimensiones. De manera que ahora descubran con escándalo y se rajen las vestiduras que Estados Unidos le estuvo pagando una pensión
a los técnicos que trajeron de Alemania y que eran de la época de los nazis? Claro que sí. ¿Acaso no luchaban en una competencia cerradísima? De un lado los soviéticos y de otro lado Estados Unidos y sus aliados, a ver cuántos científicos se llevaban de Alemania. Esa es la realpolitik. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.